en volver al pasado. Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Nosotros somos la voz de la producción del trabajo, no de la timba financiera. Nosotros somos la expresión del federalismo. Porque hemos no solo sostenido los 2 diputados, sino que hemos agregado un diputado más para la defensa de Córdoba y para la construcción de Provincias Unidas. Hoy somos la tercera fuerza de la provincia. Hoy empieza una etapa de renovación en la provincia de Córdoba. Córdoba siempre fue pilar, fue quien tiró el carro, el caballo que tiró el carro en la reforma de la historia de la Argentina, y esta vez no fue la excepción. Pintamos de violeta la provincia. ¡Vamos! Bueno, Libertad Avanza superó los 40 puntos, algo que ni siquiera soñaban los más optimistas dentro de las filas oficialistas. Aquí en Córdoba la victoria fue tan contundente que sorprendió a propios y extraños. En la previa se decía que venía palo a palo el peronismo de Córdoba con los libertarios. Hasta tuvieron que inventar en la noche de la derrota un festejo extraño diciendo hemos sostenido 2 diputados y vamos a meter un tercero, cuando en realidad, Roxy, se hablaba de 4 para Libertad Avanza, 4 para el peronismo y 1 para Natalia de la Sota. Y en Capital ni hablar, 19 puntos abajo, ¿no? Bueno, cada cual hace la lectura de acuerdo a su conveniencia política. Entre otros, los grandes derrotados nuevamente volvieron a ser las consultoras, porque, claro, en los últimos días, por ejemplo, en Córdoba decían, bueno, pueden estar parejos, pero realmente sorprendió hasta ellos, que decían, no podemos creer lo que está pasando con los números que finalmente obtuvieron. Y por supuesto que el presidente de la Nación, Javier Milei, PTT, ayer estuvo exultante, pero a la hora de dar su discurso estuvo moderado. Dijo que había aprendido después de lo que les ocurrió el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde hayan tenido una remontada histórica, ¿no? Porque perdieron casi por 13 puntos en septiembre y ahora revierten este resultado por casi menos de 1 punto. Claro, la expectativa libertaria era recuperar 4 o 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, pero no habíamos escuchado a ningún libertario hablar de un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Inclusive con el escándalo Espera encima en la boleta lograron ganar, ¿no? Por eso es que el presidente de la Nación anoche se encargó de remarcar que 2 de cada 3 argentinos eligió darle continuidad al modelo. Y en esta oportunidad, fíjate que no mencionó PTT lo que sí utilizaron como elemento en la campaña, que fue lo que ellos denominaron el riesgo Cuca. Es decir, le decían a los argentinos, si en definitiva ustedes no nos votan, Argentina retrocede, vuelve el riesgo Cuca. Anoche eso no estuvo, pero habrá que merituar con el paso de los días si finalmente la gente terminó legitimando al presidente de la Nación y renovó las esperanzas porque le interesa el proyecto de país que propone, o cuánto también incidió esto que vinieron planteando en la campaña, que es que si no los votaban, Argentina retrocedía. Bueno, y lo importante es que quizás veamos, y ojalá que así sea, un gobierno más moderado, al menos que intente concertar. Anoche, a la hora del triunfo, hay que decir que Milei fue moderado contra todos los pronósticos y dijo que convocaba a los gobernadores y a los legisladores con los cuales se podía dialogar. Por supuesto que separó al kirchnerismo, pero abrió una puerta porque necesita de consensos si es que quiere sacar las leyes que él pretende, ¿no? Claro, porque los números que obtuvo son mucho mejor de lo que esperaban, pero no le va a permitir tener la mayoría. Obviamente, entonces necesitan los consensos, especialmente ya para empezar a mirar hacia adelante. Lo anunció hoy el presidente, tienen que trabajar fuertemente en el Congreso con proyectos como, por ejemplo, la reforma tributaria y la reforma laboral. Y sobre los cambios de gabinete, ¿qué dijo el presidente? Que van a estar atados al nuevo Congreso que se viene a partir del 10 de diciembre. Milei esta mañana hablando con Laje. ¿Me das tu lectura de la elección? Para mí es una elección que sobre todas las cosas los argentinos decidieron no volver al pasado. Es una elección donde 2/3 de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, por un futuro de prosperidad, por un futuro de crecimiento. Hoy empezó la Argentina nueva.
En realidad empezó ayer y la decidieron los argentinos decidiendo votar por el camino de la libertad. Ayer fue el punto bisagra. Cuando vos hablas de acordar con los gobernadores, ¿es algo que estás convencido que hay que hacer? Absolutamente. Porque tenés 2 reformas por delante, 3 en realidad son centrales. Absolutamente. Sí, tenemos varias reformas nosotros, pero... Tributaria, laboral y previsional son centrales. Sí, pero tienen secuencia. Nosotros en la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora. Sí. Y hay algo que es muy interesante. Dicen, no, van por tus derechos. No, no vamos por los derechos de nadie. Hay un régimen contractual vigente que, si a mí me preguntás, es anacrónico. Tiene más de 70 años. No está diseñado para este mundo. Esto es muy importante. O sea, nosotros estamos profundamente agradecidos al trabajo del presidente Donald Trump, a la labor excelente y superlativa del secretario Scott Bessent, y una visión clara, profunda y extraordinaria del secretario de Estado Marco Rubio. El gabinete se diseña en función del Congreso que tengo y de los acuerdos que tengo que ir a buscar. Lo importante de la elección de ayer es que nosotros sacamos 41% de los votos. Y al kirchnerismo, que es la fuerza más nociva y destructiva de la Argentina, le sacamos 17 puntos. Después hacen ese engendro de sumar peras con banana. Se lo vio sereno hoy al presidente. Muy tranquilo. Y dijo algo que evidentemente va a necesitar. Voy a depender para hacer los cambios de lo que necesite también y precise en el Congreso, dejando abierta la posibilidad de que para pactar con algunos dirigentes políticos probablemente incluya algunos nombres de otras fuerzas partidarias o a sugerencia del propio Macri, ¿no? Pero además tiene que pactar con gobernadores que han quedado también, Petete, a la luz de los resultados, más debilitados políticamente, ¿no? Bueno, los de Provincias Unidas perdieron todo, Roxy. Fíjate vos, salvo Corrientes. Claro, lo mal que le fue a Puyaro, ya vamos a repasar en un ratito con Fede, ¿no? Pero claro, tercero, Puyaro. Perdió Nacho Torres en Chubut, perdieron en Jujuy. Bueno, perdió Schiaretti acá duramente. Schiaretti aquí en Córdoba. Bueno, a ver, hablando de actores que fueron fundamentales para este momento que está viviendo el presidente de la Nación, Donald Trump, por la asistencia financiera que le brindó al país y lo que le trajo aparejado cuestionamientos en su país y también, obviamente, cuestionamientos por parte de la oposición. Donald Trump habló anoche, Petete, de un triunfo aplastante del presidente de la Nación, lo felicitó por el triunfo y hoy nuevamente se refirió al tema. Wow, what a great question that is. I love that question because that was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, a very strong endorsement, and it was really unexpected to have a victory of that. Some people thought it would be hard to win, and not only did he won by a lot. So Argentina, that was a great thing, and I give Scott and I give Jameson, everybody, Marco, a lot of credit for that because, you know, we are sticking with a lot of the countries in South America. Bueno, está claro que la jugada de Estados Unidos de Trump evitó una corrida, ¿no? Evitó una corrida cambiaria y fue en el momento clave. Si no, otro hubiese sido el escenario. Bueno, los mercados estaban expectantes de los resultados de las elecciones. Hoy, la verdad que reaccionaron con euforia, con dos móviles. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el dólar. Juanpi Lavice está en la City cordobesa. Juanpi, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo te va, Roxana? Petete, buen mediodía para ustedes. Sí, sin lugar a dudas que después de los resultados de las elecciones y un rumbo que va tomando el país, los mercados van hablando, van mostrando algunas mejoras con una baja del dólar, aumento también de las acciones y bonos argentinos
tanto como en el país y en el exterior. Pero vamos a hablar con quien sabe de este tema, quien es José Simonella. Bueno, me imagino que los resultados políticos dan influencias también en el mercado y la situación económica. ¿Qué tal? Buen mediodía. Así es, la verdad que era un resultado que no estaba esperado. Los mercados descontaban incluso hasta una pérdida de 3, por 4, por 5 puntos del gobierno, y este triunfo en absolutamente, digamos, era impensado para las encuestas en primer lugar, y por supuesto que los mercados no lo tenían incorporado en el valor. Así que, como bien decís, los mercados reaccionaron muy favorablemente, con aumentos de acciones del 30% en algunos casos, entre el 20 y el 30% en la mayoría, con aumento en los bonos también, con aumento en la paridad en dólares muy relevante. En algunos momentos algunos bonos subían 20% en dólares, así que la verdad que... y el dólar bajando su cotización para ubicarse en torno a los 1.400, por momentos un poquito por debajo, tanto el dólar Banco Nación como los dólares de contado con liqui y el dólar MEP. Así que caída del dólar aproximadamente en el orden del 8,5, 9 y pico %, son caídas realmente muy relevantes, que esto nadie lo esperaba, ¿no? ¿Puede seguir bajando el dólar o creen que está a un buen precio? Yo creo que el dólar tiene recorrido para seguir bajando. Los argentinos en general, los inversores en particular, estaban muy dolarizados, a punto tal que, digamos, los argentinos hoy van a necesitar liquidar algunos de esos dólares para hacer pesos, para poder cumplir sus obligaciones. Esto ya se ve en el mercado. Había una compra de posiciones en dólar futuro también muy relevante, y el gobierno en esta semana va a aprovechar para poder cumplir las obligaciones que tiene de dólar futuro y tener ahí una ganancia, digamos, por los dólares futuros que vendió. Las posiciones de dólar futuro, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay que recordar que también hay vencimiento de un bono dólar link por 3.230 millones de dólares, así que para el gobierno esto es una buena noticia. Calculamos que el tipo de cambio va a estar entre las bandas, que era un poco lo que decía Caputo y lo que esperaba Caputo, y probablemente en algún momento, posiblemente el mes próximo, el gobierno comience a comprar dólares, que es uno de los requisitos a los cuales se comprometió a dar gobernabilidad, y en el discurso del presidente eso se vio, y por otro lado a mejorar las reservas, y para eso tiene que hacer compras, no necesariamente en el mercado, puede hacer compras cerradas, bueno, algunas otras alternativas que existen, que calculo que lo van a empezar a hacer a partir del mes próximo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba entonces José Simonella con el panorama en cuanto al dólar y los mercados después de las elecciones. Gracias, querido Juanpi. Y de la City cordobesa nos vamos a ir a la City porteña, porque está en la City porteña también Mateo Lago. Tenemos dos equipos, uno trabajando en la City cordobesa y otro en la City porteña. Hola, Mateo, ¿cómo estás? ¿Cuál es el panorama por ahí? ¿Cómo andamos, Mateo? Roxy, Petete, buen mediodía. Estamos en Florida y Rivadavia, el corazón de la City porteña. Los bancos más importantes del país operan acá. Estamos a metros de la Casa Rosada y también a metros del Banco Central. El que depositó pesos recibirá dólares. Ese es el chiste que se repite esta mañana en la City porteña. Quiero empezar por este cartel. Ustedes saben que en la calle, en la peatonal Florida, hay muchos locales. Fíjense la cotización. El dólar en los negocios se recibe a 1.500, el real a 280 y el euro un poco más arriba a 1.700. Estamos en un día atípico, nadie esperaba este resultado electoral y hay pocas operaciones aquí en la City, sobre todo en el rubro arbolitos. La caída del dólar oficial ha sido importante, lo escuchábamos recién a José Simonella, caídas en torno al 9%, pero vamos a ver si podemos charlar con algunos de los arbolitos de aquí de la peatonal. Ustedes saben que en Córdoba por ahí es más difícil que quieran hablar, vamos a ver si se animan acá. Buen día, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen día para todos. Usted, arbolito, cuénteme la cotización. El dólar está ahora 1.420, 1.470 a la venta. Bueno, recién estaba un poquito más alto, a 1.500. Ahí no llegó todavía. Puede llegar, en cualquier momento puede llegar. Bueno, cuénteme,
muchas operaciones, interés de la gente. No, muy poco trabajo ahora. Con la elección que ganó ayer Milei, puede ser que más adelante puede subir. ¿Qué le pareció a usted el resultado electoral? ¿Esperaba esto? Bien. La gente lo votó, los 45 millones de argentinos lo votó de todos lados. Ganó en capital, en provincia y en todos los países, en todos los lugares. ¿No? Cuando el dólar se calma, como es el caso ¿usted hace más operaciones, vende más o menos? No, depende, diga que sí, diga que no. ¿Cómo es el arbolito en Argentina, en Buenos Aires? ¿Le gusta este trabajo? Cuénteme. Y bueno, hay de todo, yo trabajé de todo un poco todo. Yo llevo 3 años trabajando con esto y bueno, cuando caiga algo se trabaja, siempre algo se hace. Muchas gracias. Caballero, saluda a toda la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, algo atípico, Roxy Petete, porque no es común que los arbolitos en Córdoba se animen a hablar. Bueno, mucha expectativa por lo que va a ser el resto de esta jornada, lo decía recién también José Simonella, con activos argentinos en el exterior que les está yendo muy bien, con un dólar que bajó bastante, 9%, en el Banco Nación se estaba vendiendo a 1.380, después subió un poquito, pero habrá que ver cómo terminan de reaccionar los principales bancos ante esta novedad. También decirles, y entendiendo que estamos muy cerquita del Banco Central, va a tener un rol clave. ¿Qué va a pasar con las bandas? ¿Qué va a pasar con las reservas? Ahora que baje el dólar, ¿el gobierno se animará a recuperar las reservas? Bueno, todos interrogantes que quedan planteados. Por ahora, calma aquí en la City porteña, esperando más novedades. Gracias, Mateo, muchas gracias, muchas gracias. Si es necesario, volvemos más tarde. Bueno, Fede tiene, Roxin, números, ¿no? Es muy interesante bucear sobre los números. Claro, Fede, porque el presidente de la Nación había dicho, en octubre la libertad arrasa, vamos a pintar el país de violeta. ¿Lo logró? Y en principio podríamos decir que sí, con este triunfo que las encuestas no previeron, de una amplitud muy contundente. Casi todos los distritos, acá está el mapa, casi todos los distritos ganó la Libertad Avanza, pintados de violeta. Tenemos la única excepción ahí en anaranjado, Corrientes, que es donde ganó Provincias Unidas raspando, gobernada por el correntino, por el radical Valdés, que forma parte de Provincias Unidas. Santiago del Estero, con el Frente Cívico de Zamora, que históricamente ha sido afín al kirchnerismo. Santa Cruz también, otro de los distritos que no se pintó de violeta, La Pampa, pero el resto de 24 distritos, 16 los obtuvo la Libertad Avanza. Amplio triunfo del Frente de Milei. El total nacional, 40% de los votos, 40,66. Esto es el recuento provisorio, habrá que ver el definitivo. Y Fuerza Patria, el kirchnerismo, sumándole aliados, 31,7%. Es decir, que la brecha neta con el kirchnerismo, solo con el kirchnerismo, sería de más de 15 puntos, pero sumándole agrupaciones provinciales aliadas afines al kirchnerismo, en realidad saca 31,7, que es el registro más bajo de la historia del kirchnerismo. Y Provincias Unidas, el espacio acá en Córdoba de Schiaretti, 6,95%. Bueno, un desempeño que estuvo por debajo de sus expectativas. Aspiraban a llegar al 10% de los votos. Ahí tienen a la derecha la cantidad de bancas que obtiene cada una de estas fuerzas. En Córdoba, también arrollador triunfo de la Libertad Avanza. Fíjense cómo quedó el mapa. En casi todos los departamentos, violeta. En el norte y en el oeste, triunfo de Provincias Unidas. Ahí donde está pintado de anaranjado. Pero Fede, después, el triunfo de Libertad Avanza fue tan contundente que inclusive en el hipotético caso que Natalia de la Sota hubiese jugado junto al peronismo de Córdoba, lo mismo los libertarios le sacaban una luz de ventaja de 6 puntos, porque a las 6 de la tarde todos hacíamos elucubraciones y decíamos, bueno, evidentemente que Natalia de la Sota haya jugado por afuera del peronismo de Córdoba le ha hecho un daño que le llegaría a privar de un triunfo a Schiaretti. Pero no le alcanzaba igual. Claro, poniéndola adentro tampoco. No le alcanzaba tampoco. Acá están los números del total provincial. El candidato, la lista que encabezaba el hasta hace unos días desconocido Roca, 42,3%. Schiaretti, la figura más conocida y un dirigente de muchísimo prestigio, logra 28,3%. Es decir, una diferencia, una ventana, una amplitud de 14 puntos a favor de la Libertad Avanza. Natalia de la Sota queda tercera con 8,7%, capturando buena parte del voto kirchnerista. Carro
del kirchnerismo ortodoxo de Fuerza Patria queda con 5%. Y Agustín Spachesi, del Partido Libertario, saca un sorprendente 4.8%. Federico, ahí la pregunta es, ¿cuántos de esos votos son realmente de Spachesi? Porque la verdad, con el paso de las horas, se comenzaron a escuchar, por ejemplo, personas que habían ido a votar y reconocieron que pusieron el voto a Spachesi pensando que era el representante de Milei. Claro, Spachesi, ahora Roxy dice, son todos míos, pero mucha gente está diciendo, no, yo me equivoqué. Claro, a ver, porque en definitiva le autorizaron en la boleta que llevara el mismo color y que además dijera libertario. Eso me parece que promovió a la confusión. Claro, y el sorteo lo favoreció, Fede, ¿no? Porque estaba arriba. Claro, el sorteo que se hizo en la justicia federal lo deja en primer lugar en la columna. Claro. Él dice que su partido, y esto es comprobable, es anterior a la creación de la Libertad Avanza, y que los colores no son exactamente los mismos, aunque hay otros matices, que hay otras gamas. Muy parecido, Fede, muy parecido. Y como señalaba Petete, en varias declaraciones públicas ha afirmado que los votos sí son suyos, ese 4.8%, y no de votantes confundidos. Bueno, ¿quiénes serán los representantes? Antes Córdoba Capital, ¿cómo quedó la ciudad? Porque el triunfo de 42,3 a 28% contra Schiaretti, Roca 42,3, Schiaretti 28%, en Córdoba Capital fue aún más amplio, es decir, le fue mejor a la Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba y le fue peor también al frente de Schiaretti. 44,18 la Libertad Avanza, 25,3 Provincias Unidas. Natalia de la Sota estuvo en su promedio, 8,2. Fuerza Patria en su promedio, 5,1. Y Spachesi acá estuvo un poco más bajo, 4,3. Ahora, Fede, cuando uno miraba los resultados por escuela, el peronismo de Córdoba perdió en barrios donde siempre ganó, barrios populares, Bella Vista, Bella Libertador, Comercial. Ahí te dabas cuenta de que no había chances de que el peronismo rescatara votos en otro lado, ¿no? Si uno revisa barrio por barrio, es impresionante cómo en la mayoría de los sectores gana la Libertad Avanza, pero está claro que en algunos barrios de familias de bajos ingresos sí gana Provincias Unidas, Ciudad de Mis Sueños, Altamira. Pero en barrios como, por ejemplo, Countries del Oeste, que es un sector allá en el límite entre Córdoba y La Calera, más del 80% sacó la Libertad Avanza, que es su mejor marca. Pero Libertad Avanza también, como decíamos al principio con Rossi, ganó en muchos barrios populares. Sí. Y bueno, estos son los 9 nuevos diputados de Córdoba. Tenemos 18 en total, los 9 que irán a partir de diciembre son estos. Los que están en violeta arriba, 5 son los de la Libertad Avanza. Gonzalo Roca, el que encabezaba la boleta, están en orden, así estaban en la boleta. Gonzalo Roca el primero, muy cercano a Bornoroni. Laura Solano, también cercana a Bornoroni, influencer de Río Cuarto segunda. Patiño Brizuela, otro abogado muy cercano a Bornoroni, que ahora está a cargo del PAMI en Córdoba, el tercero, Marcos Patiño Brizuela. Laura Rodríguez Machado del PRO, muy cercana a Patricia Bullrich. Bueno, a ver, Federico, con respecto a todos los diputados de Córdoba, eso fue el gran mérito, entre otros, de Karina Milei, que fíjate que logró imponer su opinión de que no importaba que fueran desconocidos. Lo importante era la marca. Lo importante era la marca. Y finalmente ayer quedó demostrado eso, ¿no? Que la gente votó el proyecto y no tanto los nombres. ¿Quién es el quinto? Bueno, y el quinto que entró inesperadamente, Enrique Liuch, es también muy cercano a Bornoroni. No tenía experiencia en la función pública, aunque en los últimos años sí, al frente de la Dirección Nacional de Vialidad de Córdoba, un empresario dedicado al rubro informático. Estos son entonces los 5 de la Libertad Avanza. Después entran 3 de Provincias Unidas. La expectativa de Provincias Unidas original era 4 y 4, no 5 la Libertad Avanza y 3 Provincias Unidas. 3 de Provincias Unidas que son Schiaretti, el que estaba primero en la boleta, la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, y el legislador provincial Miguel Siciliano. Y la novena banca va para Natalia de la Sota, del sello Defendamos Córdoba, con muchas figuras cercanas al kirchnerismo. Ahora, hubo malas noticias, está claro, para el peronismo de Córdoba, ¿no? Malas noticias y un severo llamado de atención después de 25 años en el poder con lo que viene, ¿no? Cuando se pelee por la gobernación. Pero también hubo malas noticias para Juez y de Loredo, por lo menos así lo estoy viendo, porque fíjate vos que los libertarios ganaron con lista pura, ¿no?
A Juez le hubiese gustado un triunfo de los libertarios, pero no tan contundente. No necesitaron de la cara de Juez o de la cara de Loredo adentro. Ganaron con dirigentes políticos novatos. Claro, ¿no? y uno se pregunta si ganaron con candidatos genuinos propios, ¿por ququé razón en el 2027 le van a dar la 10 al juego de Loredo, ¿no? A gobernador, a Luis Juez, que anoche lo vimos ahí, ¿no? Estuvo en el búnker de La Libertad Avanza, no estuvo de Loredo, Rodrigo de Loredo, no puso la cara, pero bueno, hay que ver. La política siempre es el arte de lo posible.